y en esta ocasión vamos a presentar una obra de teatro que se ha puesto ya varias veces en la Facultad de Derecho de la Universidad, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en la Facultad de Derecho del Tecnológico de Monterrey, porque, como ya los que han podido leer el programa, versa fundamentalmente sobre el dilema que quienes estudiamos en las facultades de Derecho se nos plantea entre el derecho natural y el derecho civil o positivo. Mientras damos la segunda llamada, quisiera recordarles, aunque sé que la mayor parte de ustedes lo conoce bien, que las tragedias derivan de las conmemoraciones que se hacían en Grecia en honor del dios Dionisios, y le sacrificaban un chivo, un tragodos. De ahí viene fundamentalmente la idea de celebrar cada año, en la época en que se honraba al dios Dionisio, con cánticos, con ceremonias de tipo religioso, que fueron evolucionando hasta que en un momento ya en el siglo VI antes de Cristo, cada año se celebraban lo que serían el equivalente a los festivales teatrales o de cine de la actualidad. Y entonces se celebraban concursos en donde participaban escritores de teatro, 3 normalmente competían, y ya para el siglo V antes de Cristo se estaban destacando fundamentalmente lo que hoy llamamos los grandes clásicos, los 3 grandes clásicos de la tragedia griega, que fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides. En ese entonces, básicamente, ya la tragedia había evolucionado a la posibilidad de que el coro, fundamentalmente que representaba al pueblo o a las ideas comunitarias, normalmente platicaba con un personaje. Esto fundamentalmente lo inicia el que se supone es el inventor de la tragedia, Tespis, y dialogaba un personaje con el coro. La gran innovación que se atribuye a Esquilo es que agrega un segundo personaje para platicar con el coro. De ahí viene el diálogo, 2 que dialogan como personajes junto con el coro. Esto aminora un poco la importancia del coro. Y ya Sófocles, la gran innovación es que incorpora un tercer personaje para que platiquen entre sí, y esto obviamente hace que el coro, que originalmente era cantado, para que la gente lo recordara, es lo que hoy tratamos de identificar con la tragedia clásica. Se le llama clásica, como todos ustedes saben, porque era la que se enseñaba en las clases. Entonces lo clásico es aquello que se enseñaba en las clases, y de ahí se volvía el paradigma. Ya para más o menos la época en que las tragedias griegas eran conocidas en toda la Hélade, estos 3 grandes autores, cada uno de ellos escribió del orden de 90, Esquilo escribió del orden de 90 obras, Sófocles 120 y Eurípides otras 90. Casi todas se perdieron, solamente se preservan 33 de estas obras clásicas ahora, y de estas 33, 6 se refieren a la historia de la familia de Edipo, a su padre Layo, a Yocasta, a Edipo y a su madre, y a los 4 hijos que tienen Edipo con su madre, aunque él no sabía, como ustedes recuerdan. Eran los 2 gemelos, Eteocles y Polinices, y Antígona e Ismeno, que son precisamente los personajes sobre los cuales va a versar esta, que es una especie de sinopsis, o si me permiten la palabra, un popurrí de las 6 tragedias que tocan este tema. Sin más, yo le voy a pedir a Roberto D'Amico y a su elenco de actrices y actores que nos hacen favor de representar esta tragedia al estilo griego, con el ánimo de que
la disfruten ustedes, sobre todo quienes están interesados en el estudio de las humanidades y del derecho. Aquí dimos un pasito más, no es solo el problema o el diálogo o el pleito entre Creón y su sobrina Antígona, que es fundamentalmente el tema de Antígona de Sófocles. Aquí lo llevamos un poquito más en términos radicales, planteándolo como el problema entre el sistema matriarcal y el sistema patriarcal. Esperemos que disfruten ustedes de esta representación y queremos agradecerle muy cumplidamente a don Miguel Alemán, presidente de la Fundación, que nos haga favor de estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Primera escena, la plaza pública de Tebas. Desde que Tebas se fundó, hemos tenido épocas prósperas y también tiempos difíciles, como ocurre normalmente con todos los pueblos del mundo. También hemos contado con gobernantes que nos han guiado por épocas de bonanza, así como con otros que nos han conducido a incontables errores y fracasos. El más reciente ha sido Layo, el finado consorte de nuestra soberana Yocasta. Layo tuvo que desposarse con Yocasta, como lo exige la tradición en Tebas, en donde el poder real es ejercido casi siempre por el consorte de la reina, quien es la única que puede transmitir legítimamente el ejercicio del trono. Nuestros gobernantes son por ello casi siempre los esposos o los hijos o hijas de la reina. Es por eso que nuestra forma de gobierno es denominada por algunos como una ginecocracia o matriarcado. Y he aquí que hace unos días el rey Layo, legítimo consorte de la reina Yocasta, soberana, en el camino a Delfos fue emboscado y a manos de asaltantes ha rendido su último aliento. El único testigo del crimen relató cómo el príncipe, a rastras por el polvo, maldecía los golpes de sus crueles enemigos. De nada le valió ni su bravura, ni las lanzas y escudos de su séquito. Y muerto quedó al punto en ese sitio, dejando a esta ciudad sin soberano. Oh, prístino Apolo, que la luz cegadora de tu fuerza nos proteja de estas nuevas penurias. Por toda Tebas la noticia corre, y la reina prepara las exequias de quien fuera hasta ahora su consorte. Ya vemos cómo el hado se abalanza sobre la blanca tez de nuestras casas. Una vez más al borde del abismo, nuestra ciudad se encuentra desmembrada, y en virtud de los usos y costumbres, habrá de ungir a Creón como regente. Reine pues el hermano con la hermana, que en lo alto los dioses lo iluminen para cumplir con juicio esta tarea. Que así sea. Segunda escena. La gran sala del consejo en el Palacio Real de Tebas. Creón recibe a Tiresias, el augur que era ciego. La muerte de Layo me ha beneficiado al punto. Soy ya el regente que gobierna en Tebas, pero ¿por cuántos días? Juguete del destino, mi ser pende de un enigma que otro debe resolver y nada puedo hacer para tornar permanente la posición que hoy ocupo. Obligado como estoy a encontrar un nuevo consorte para mi hermana Yocasta, soy y no soy el que estoy siendo. ¿Por qué los dioses
me castigan con esta doble suerte. Regente de mi hermana, como si yo no tuviera mejores dotes para gobernar esta ciudad absurda. Estaría dispuesto a ofrendar cualquier cosa a los dioses si me concedieran cambiar esta tradición por otra que permitiera a un padre heredar directamente el poder real a su hijo. Príncipe amigo, en tu voz advierto que grandes tribulaciones te acongojan, justo cuando deberías estar celebrando tu ascensión al trono como regente. Ah, fiel Tiresias. Me mandaste llamar y aquí estoy, dispuesto a ayudarte en lo que pueda. Dime tú, iluminado Tiresias, ¿estaremos condenados a vivir para siempre bajo este absurdo matriarcado que ya dure en nuestra tierra tanto tiempo? Consejo, Tiresias, consejo. Lo que quiero de ti es tu consejo. La gente empieza a inquietarse porque aún no se ha designado al nuevo consorte de Yocasta. Y yo mentiría, Tiresias, si te dijera que me disgusta estar a la cabeza del gobierno de la ciudad, aunque solo sea en situación de regente, pero mal haría en no atacar a quienes piensan que tuve algo que ver con la muerte de Layo. Como tú me has enseñado, la legitimidad de quien ejerce el trono aquí en Tebas es necesaria para que el pueblo acate sus órdenes sin que haya que recurrir al uso de la fuerza. Claro, salvo en las contadas ocasiones en que la fuerza se vuelve indispensable. Comparto tus inquietudes, Creón. Tu caso es muy delicado porque debes asegurar que el próximo pretendiente de Yocasta resuelva primero el enigma de la Esfinge, guardiana de las puertas de Tebas. Y eso no está bajo tu voluntad ni tu dominio. ¿Quién será el hijo de reyes que, respondiendo acertadamente el acertijo, salve su vida y despose a mi hermana Yocasta? Necesitamos con urgencia ese hombre de valor y con ingenio que acepte someterse a la prueba del enigma. Y te inquiero entonces, Tiresias, de ojos ciegos, pero de mente visionaria, ¿no hubiera sido más sencillo que Layo, el difunto consorte de Yocasta, procreara con ella un heredero como todos los habitantes de Tebas esperaban? Debes recordar que hay hombres como Layo, que tratan de protegerse tanto de las fieras como de los malos augurios. El esposo de tu hermana estaba convencido del terrible desenlace que afrontaría su vida en caso de tener un hijo legítimo con ella. La profecía, Creón, la profecía que el oráculo de Delfos desgranó sobre la cabeza aterrada de Layo, según la cual su propio hijo sería el encargado de brindarle la muerte. Lo que no le impidió concebir una bastarda con una de las concubinas que empleaba para su gozo, ni evitó sus devaneos con cuanto Efebo le resultaba atractivo. Cierto, príncipe mío, mas nada de eso le estaba prohibido de acuerdo con la advertencia de la gran sacerdotisa de Apolo, cuando pronunció las terribles palabras sobre lo que habría de ser su suerte. En verdad, muy conveniente le resultó a Layo la profecía para evitarle tener que fornicar normalmente con mi hermana. Y ahora, Creón, permíteme informarte que acaba de llegar a la ciudad un joven apuesto, hijo de los actuales soberanos de Corinto, quien manifiesta por doquiera su decisión de no regresar a la tierra de sus padres. Bueno, ¿y esto por qué? Por alguna razón oscura que ignoro todavía. Pero bien podría ser este joven el candidato que pudiera sustituir a Layo como nuevo consorte de Yocasta. Pero si se trata de apenas un muchacho, ¿qué atractivo puede representarle desposar a una mujer que tal vez le doble la edad, cuando en su natal Corinto estaría en posibilidad de reinar al lado de una mujer más fresca y más bella que mi hermana Yocasta? ¿No lo entiendes? Esa sería la única posibilidad de convertirse en gobernante de Tebas como consorte de la reina.
Piensa en el porvenir, Creón. A la muerte de los padres de Edipo, que ese es el nombre del joven prospecto del que te hablo, los reinos de Tebas y Corinto terminarían siendo uno solo. ¿Edipo no vendría a ser el que camina en 2 pies o el que tiene los pies heridos? Intuyo que ese nombre podría ayudarle a descifrar el enigma que debe plantearle nuestra esfinge. Escucha bien, Creón. Existe la posibilidad, aunque remota, de que Edipo conozca desde pequeño la respuesta al enigma, por ser también hijo de reyes, o porque le hubiese sido transmitida en sueños por los dioses. Yo también conozco la respuesta al enigma de la esfinge, pero de nada me sirve, pues no puedo convertirme en consorte de mi propia hermana. Este es el enigma de la esfinge. ¿Cuál es el ser que, conservando una voz y un solo nombre, tiene sin embargo 2, 4 y 3 pies? La respuesta a esta pregunta ha sido desde siempre la mujer, pues cuando aún es una niña virgen, es un ser de 2 pies. Cuando en una segunda etapa queda encinta, lleva dentro del vientre los 2 pies del hijo que pronto habrá de dar a luz. Y durante ese breve lapso milagroso, puede decirse que posee 4 pies. Y al final de sus días, entra en una tercera etapa en la que se la eleva a la categoría de vidente y se la suele sentar en lo alto de un trípode, por lo que puede decirse que en esa etapa la mujer tiene 3 pies. La respuesta correcta implica que el aspirante al trono acepta que gobernará Tebas, pero solo bajo las leyes de un matriarcado. No tendrá nunca plenos poderes soberanos, porque estos corresponden en exclusiva a la reina, la cual los ostenta de origen, e implica también que el esposo de la reina ya ha sido preparado para saber que el gobierno de una sociedad como la nuestra requiere tanto de la estabilidad como del cambio. ¡Cambio! El cambio. Ya que hablas de cambio, mi admirado Tiresias, permíteme confiarte que desde hace ya algún tiempo en las noches me visita recurrentemente un sueño en el cual me convierto en el monarca absoluto de esta ciudad, y por ello me es dado decretar que a partir de mi ascenso al trono, la respuesta al enigma deja de ser la mujer y se transforma en el hombre. De niño gatea, que es como andar en 4 pies. De joven y adulto lo suele hacer en 2 pies, pero de viejo requiere de la ayuda de un báculo al que podría considerarse como un tercer pie. ¿Qué piensas al respecto, respetado Tiresias? ¿Crees que algún día me sería posible ver convertido en realidad mi sueño de ser el iniciador del patriarcado aquí, en Tebas? Pero Creón, antes tendrías que ser tú quien reinara sin problemas sobre esta ciudad y no tu hermana Yocasta. ¿De qué otro modo podrías alterar la costumbre que rige actualmente entre nosotros? ¿Con qué argumentos propondrías que no fuera la mujer como madre el principio explicativo del orden social? ¿Qué divinidad te daría su apoyo para sustituir el poder y la magia que solo tienen las mujeres para parir a sus hijos? Pero tú, que tanto has viajado, mi admirado Tiresias, dime, ¿no conoces de algún sitio en el mundo en el que los reyes hereden el poder directamente a sus hijos, sin que sea necesario pasar por una hermana, una esposa o una madre, como ocurre aquí, en nuestra ciudad? Atenas, por ejemplo, donde el rey Teseo ha conseguido establecer un sistema hereditario como el que tú me describes. ¿Ves? Entonces que no es un despropósito lo que te he venido planteando. Desde luego que no, pero me veo obligado a hacerte una advertencia importante. Un sistema hereditario como ese en el que estás pensando, al igual que acontece con todo lo que existe en el mundo, resuelve unos problemas, pero crea otros. ¿Qué pasaría si un rey procreara más de un hijo varón? Las disputas entre los herederos reales podrían resultar mortales. O que un rey tuviese varios hijos con varias esposas, por lo cual unos pudiesen ser considerados legítimos y otros bastardos. No niego que en un sistema patriarcal podrían surgir envidias
y disputas entre dos o más hijos de un mismo padre. Pero este tipo de querellas existe incluso en sociedades matriarcales como la nuestra, cuando una reina tiene dos o más hijos varones. Pero lo más grave sería, sin duda, que un hijo no quisiera esperar la muerte natural de su padre para heredar el trono y que maquinara su muerte o lo asesinara él mismo. O incluso que alguien indujera a un hijo del rey al parricidio. Pues yo sigo pensando que pese a todas las excepciones, tiene más ventajas que un sistema patriarcal como el que existe ya en Atenas. Te aseguro, príncipe amigo, que con el solo cambio de la madre o el padre como principio de un sistema hereditario, no se evitan los problemas que produce la ambición de poder entre los seres humanos. Ah, Tiresias. Pero escúchame, y escúchame bien, que para eso y no para especular sobre tus ambiciosos sueños me has llamado a este palacio. Mientras no consigas tornar la actual tradición hereditaria en una de tipo patriarcal, lo único que puedes hacer es ir ante Edipo y convencerlo de que acepte someterse a la prueba de la esfinge. Imploremos a los dioses que lo ayuden a salir triunfante de este lance, para que así nuestra ciudad pueda empezar a vivir una nueva era de paz y de esperanza. Ah, viejo y sabio Tiresias, has tocado las fibras más sensibles de mi alma. Si pudieras mirarme a los ojos un instante, verías en mis pupilas el brillo de mi determinación y mi coraje, pero también de mi gratitud por tus consejos. Siempre a tu servicio, mi amado príncipe. ¿Qué justicia humana o divina puede hallarse en el hecho de convertir en consorte real de Yocasta a un extranjero llamado ridículamente Edipo, por la sola virtud de que ella lo seleccione para entrepiernarse con él en su lecho durante las noches? ¿Acaso no merezco yo más que este disminuido papel de comparsa de mi hermana? Tercera escena, 18 años después, en la plaza de Tebas. Qué bellos resultaron los primeros 3 lustros del reinado de Yocasta y el ingenioso Edipo, vencedor del antiguo acertijo de la esfinge. Su respuesta le dio la llave al trono que nunca imaginó que ocuparía. Gracias a la bonanza que se presentó en la ciudad, los soberanos decidieron disminuir el rigor y acortar la distancia entre pueblo y gobierno, mientras crecía alegremente su bien balanceada familia. 2 hijos y 2 hijas les mandaron generosos los dioses y diosas del Olimpo. Ahora los gemelos, Eteocles y Polinices, se reparan para ver a quién corresponderá ejercer el poder en su calidad de regentes como hijos mayores de la reina Yocasta. Y hemos sido testigos de cómo Antígona e Ismene, tercera y cuarta en la línea sucesoria de su madre, cumplen también con gran decoro su papel de herederas del trono de la familia real, que es hoy por hoy el gran orgullo de Tebas. Pero en el principio está el final. todo en este mundo gira sobre el eje del destino fijado por los dioses. Ninguna dicha dura para siempre. Nuevamente se abaten sobre Tebas la cruel sequía y la peste arrasadora. ¿No crees que fue una decisión inteligente la de Edipo el enviar a su cuñado Creón a Delfos para consultar al oráculo sobre la causa de estas calamidades que nos han caído encima los últimos 3 años? Y es que no hay nada peor que vivir en la incertidumbre, sin saber cómo remediar una situación tan nefasta como esta. Escucha,
Hacía mucho tiempo que los hierofantes no sonaban sus caracolas en lo alto de las torres mayores de la ciudad. Y parece que el pueblo entero se ha volcado a las calles porque está llegando Creón con su séquito. Sí, ya sale a su encuentro Edipo, con los ojos encendidos de curiosidad. ¿Acaso intuyendo buenas nuevas? ¿O son lágrimas? Escuchemos qué tiene que decirnos el viajero. Bienvenido seas, cuñado mío. Bienvenido de regreso a Tebas, que te espera ansiosa por conocer el resultado de tu consulta al oráculo de Delfos. Mi esposa, la reina, y yo te acogemos con el afecto que también te has ganado. ¿Qué mensaje nos envía el luminoso Apolo sobre el origen de los desastres que nos aquejan estos días? Habla y pronto, estimado Creón, que la sola noticia de tu arribo a la ciudad ha levantado un mar de expectativas. Pero entremos al palacio, Edipo, para que ahí pueda informarte del resultado de mi viaje. No es necesario. Nuestro pueblo está deseoso de conocer al punto tus noticias. Habla también ante ellos, que el cúmulo de males no solo pesa sobre estos hombros regios, sino de igual manera sobre los de toda esta pobre gente. Entonces, escuchen todos. Apolo, el inalcanzable, nos manda limpiar una mancha de sangre, la del asesinato de Layo, que ha estado presente en esta ciudad desde otros tiempos, y debemos impedir por todos los medios que esa mancha siga creciendo. ¿Pero qué dices, Creón? ¿Pero cómo una ciudad que ha vivido en paz y en orden durante todos estos años podría considerarse maculada por un crimen de sangre cometido hace tiempo? El Dios ordena desenmascarar a los responsables de ese derramamiento de sangre o expulsarlos de aquí, Edipo, sin piedad alguna, o bien cobrar muerte por muerte, porque la sangre que no se ha vindicado desde entonces resulta ser la causante de la ruina a la que hoy se enfila toda Tebas, azotada como está por 1000 calamidades. ¿Cómo habremos de saber quiénes fueron los asesinos del anterior consorte de Yocasta? Pasado tanto tiempo será difícil dar con ellos, pues habrán cubierto bien los huellas de su abominable fechoría. Tras informar el Dios que los culpables viven aquí en Tebas todavía, ha dicho que si entre nosotros existe el genuino deseo de hacer justicia, siempre, Edipo, habrá una manera de descubrirlos y luego castigarlos. Ninguno de sus compañeros y seguidores ha dado cuenta de lo ahí acontecido. Por desgracia murieron todos los acompañantes del entonces consorte de la reina. Tan solo uno logró escapar a la matanza, pero fue tal su pavor que huyó. ¿Qué más dijo ese único testigo? Solo que el crimen se cometió en el camino a Delfos, donde Layo y su comitiva toparon por azar con aquellos ladrones. ¿Pero cómo, Creón, cómo? Tratándose del esposo de la reina, unos viles bandidos pudieron cometer tamaña fechoría sin que casi nada se sepa de lo allí acontecido. Es lo que se ha repetido desde siempre, Edipo, sin alteración alguna. No más palabras. Aquí y ahora, afirmo que es mi voluntad llegar a la verdad sin demora. Y anuncio públicamente que no voy a detenerme ante nada ni nadie en el esfuerzo por alcanzar mi propósito. Me comprometo ante ustedes a dar con los culpables y aplicarles todo el rigor de la ley, pues en ello va la suerte de la ciudad entera. Como actual rey consorte de Tebas, es mi deber castigar los crímenes cometidos en el pasado en esta entrañable ciudad nuestra que tan generosamente me ha recibido en su seno, permitiéndome ejercer el timón de la nave del reino. Bien hace Apolo en ordenar que prevalezca la justicia
sobre la impunidad, y que se lave la sangre derramada que mancha nuestro honor y nuestro destino. Resolver este nuevo enigma, Creón, será para mí tarea suprema a partir de este momento. Y quizás esto sirva asimismo para prevenir que alguien pudiera estar tramando algo semejante en contra mía. Por ello, aseguro a mi pueblo el compromiso total de dar con los culpables, caiga quien caiga. Y logrado esto, imponerle la sanción más severa que ordenan nuestras leyes. Cuarta escena, meses después en la misma plaza de Tebas. Qué desgracia de nuevo se apodera de la sufrida Tebas. Padecemos la arrogancia de que ciega a los que ocupan temporalmente el trono. Calamidad montada sobre pena. En su afán de encontrar a los culpables de la muerte de Layo, el rey Edipo, sin miramientos de ninguna especie, ha soltado las furias y los perros de su poder inmenso contra el pueblo. ¡Tengo miedo! Buscan por todas partes. Están allanando las casas de nuestros padres y amigos. La población es amenazada y torturada sin piedad por los abuesos del poder. A todas horas se escuchan los gritos y lamentos de la gente, a la que quieren arrancar información que no tienen. Lleno de vanidad, el rey de Tebas se excede en su misión de hacer justicia, como un providencial iluminado, sin percatarse apenas que sus actos lo llevan al desastre lentamente. El empeño y la obsesión de Edipo se agudizaron con la llegada de aquel mensajero de Corinto que le informó de la muerte de los reyes a quienes él creía sus padres. Por ello, al enterarse por el mensajero corintio que era solo el hijo adoptivo y no de sangre de aquellos que él consideraba sus reales progenitores, temió que su origen y linaje pudiera quedar en entredicho ante su esposa y ante su pueblo. Mal calculó el monarca, pues las súplicas de Yocasta para que diera fin a sus indagatorias desbocadas no obedecían a duda del origen de la sangre real de su marido, sino al miedo de haber contraído nupcias con alguien cuya sangre y abolengo pudieran estar más cerca de la estirpe tebana de lo que era permitido. Pero la terca vanidad de Edipo, como campeón descifrador de enigmas, su incontinente afán de saber todo sobre el caso de Layo y sus verdugos, acabarían cegándolo. ¡Ay, dolor! Ardiente, seguiría con su implacable pesquisa, pese a todos los consejos y advertencias. Fue así que finalmente vino a saber por boca de Tiresias y confirmado al fin por un testigo que en él se concentraba la respuesta y que el mal que con celo había buscado entre su pueblo estaba en realidad en su persona. Confrontando el horror, se da bien cuenta de que su culpa es múltiple e inmensa, pues al dar muerte al rey, también mataba al autor de sus días en este mundo. Así se hizo acreedor a dos castigos, por arrancar la vida al soberano, que por desdicha era también su padre, y por yacer con su madre como esposa, y ser así el hermano de sus hijos. Por su soberbia, el hijo y esposo de Yocasta cayó fatalmente en las redes de un enigma que no estaba a su alcance resolver únicamente con palabras. Cruel destino, sin duda, el de aquel que buscando esposa sin liga alguna con la familia propia, casó con su pariente de sangre más cercana y por lo mismo incurrió en la unión más prohibida por los dioses. ¿Será posible concebir algo más reprobable en este mundo? Dicen que las erinias, implacables vengadoras de crímenes de sangre, decidido tenían castigar a Yocasta y a Layo. A Layo por haber intentado deshacerse de un hijo al que temía, aunque no estaba aún en el vientre de su madre. A Yocasta, por haber sido incapaz de defender el fruto de su amor ante la cobardía de su consorte,
que la obligó a entregárselo a ese criado para que lo mataran en el bosque. Y por esto las diosas dispusieron que el castigo cayera, fulminante, en manos nada más que del hijo tan temido por el cobarde Layo, y dejado a su suerte por Yocasta. En la trágica historia de los hombres, pocos momentos más conmovedores que aquel en que Yocasta se arrebata la existencia, colgándose de lo alto de un techo con jirones de su túnica. Fue por el dolor inmenso que sintiera al descubrir que su esposo era su hijo. Recuerdo como una pesadilla el grito pavoroso que todos escuchamos cuando Yocasta fue descubierta por su propio hijo y esposo, colgando de una viga en su aposento. Y como enloquecido de pena, Edipo mismo se perforó los ojos, hundiendo una y otra vez hasta las cuencas los alfileres con que Yocasta se arreglaba el manto real que en vida había portado como reina. ¡Oh, paradoja atroz la de este hombre! Dotado como fue de grandes dones, e infeliz por haber perdido todo. Los dioses lo forzaron a encarnar un enigma viviente, hijo y esposo de su madre, padre y hermano de sus hijos, fiscal y reo del crimen en el que perdió la vida su progenitor, clarividente y ciego a un mismo tiempo, rey poderoso y débil a la vez, víctima de pasiones encontradas que arrasaron su orgullo prepotente con la impetuosa fuerza de la culpa. Han pasado los días tras aquel horrible suceso, y los hijos mayores de los infelices soberanos, recuperados ya de su entendible desconcierto, buscan la forma de exigir a Creón que les reconozca su calidad de regentes, en tanto Antígona asciende al trono como la nueva reina. Sé por mis amigos de palacio que en este momento Polinices y Eteocles están por reunirse con Creón para ver cómo podrán dar curso a este espinoso asunto y para decidir la suerte que habrá de correr el propio Edipo, que ciego y atormentado no sospecha siquiera el destino que le tienen previsto los dioses del Olimpo. Mientras tanto, sus hijas menores, Antígona e Ismene, permanecen a su lado brindándole como siempre sus tiernas y amorosas atenciones filiales. Quinta escena. En un salón del Palacio Real de Tebas, Creón espera el arribo de Polinices y Eteocles. Me hallo de nuevo ocupando el trono de Tebas, como tanto he anhelado, pero una vez más, solo como regente. Quizás fui necio al no acceder a los ruegos de Edipo cuando aquel día en que Yocasta se arrancó la vida y él mismo se sacó los ojos, me suplicaba ante la multitud que lo enviara de inmediato al exilio. Pero en ese momento no hubiera sido prudente, puesto que despertaría sospechas entre la población de que yo hubiera tenido algo que ver con la divulgación del parricidio de Layo y del incesto existente entre Yocasta y Edipo. Pero pasado un tiempo razonable, las aguas deben ir tomando su nivel adecuado y ahora tengo que hacer uso de toda mi sagacidad para resolver la pretensión de los hijos gemelos de mi difunta hermana de gobernar como regentes, en tanto Antígona tiene la edad suficiente para ser coronada reina como hija mayor de Yocasta. Debo asegurarme que sean Polinices y Eteocles quienes envíen al exilio a su invidente padre, sin hallarme yo envuelto en decisión de tal envergadura.
La competencia natural entre estos dos jóvenes imberbes me ayudará a alcanzar más pronto mi propósito. Pero aquí llegan ya. Es tiempo de lanzar sobre ellos las redes de la intriga en que habrán de quedar fatalmente atrapados. Bienvenidos, Polinices, Eteocles. Salud y larga vida a Creón, tío, príncipe regente. Amado tío y príncipe regente, salud. Han pasado varias semanas desde la infausta muerte de mi madre y del horrendo castigo que asimismo se infligió mi padre. No obstante, consumados los hechos que conoces, ahora toca tratar asuntos del Estado. Eteocles y yo hemos discurrido la forma de compartir el trono en calidad de regentes de Antígona, la legítima heredera del trono que ocupara nuestra desventurada madre. La fórmula que hemos encontrado es la siguiente. Nos habremos de alternar en el poder un año cada uno. Y en lugar de echar a la suerte quién habrá de ocuparlo primero, hemos acordado que tal derecho me corresponde por ser el primogénito. Reverentes, venimos aquí a solicitar tu apoyo, seguros de antemano que contaremos con él. ¿Eso no, verdad, Eteocles? Verdad es, amado tío y príncipe regente. Todo va saliendo como yo esperaba. Ahora, ataquemos el asunto de Edipo y esa clave del fascinante rompecabezas que he conseguido armar con tanto esmero. Celebro que hayan alcanzado este acuerdo tan oportuno y tan benéfico, que ahorrará a los habitantes de nuestra ciudad mayores sufrimientos de los que ya ha padecido hasta el momento, y que los dioses y las diosas fabriquen una muralla de bienes alrededor de este pacto pleno de sensatez y amor patrio. Tío. Amado príncipe. Aún así queda todavía un asunto de la mayor importancia. ¿Qué piensan hacer con el progenitor de sus días? Esta es una decisión, Polinices, que debemos tomar conjuntamente tú y yo, como hijos gemelos que somos de Yocasta. Se hace dócil el destino y estos dos empiezan a trabajar para mí sin saberlo. ¿Recuerdan las sanciones que el propio Edipo anunció que aplicaría a quienes fuesen encontrados culpables de la muerte de Layo? Él hablaba de aplicar la pena de muerte a pedradas en la plaza, o la expulsión de nuestra tierra para siempre, porque así lo había ordenado el propio Apolo, según tú mismo nos hiciste saber a tu regreso de ¡Contra natura! ¿Cómo podríamos disponer la muerte por lapidación de nuestro padre, sin convertirnos a la vez en parricidas? ¿No es ese acaso el abominable crimen que Tebas le imputa al entonces consorte real, y ahora mero reo de la justicia, y por el cual debe imponérsele un castigo que, como tú lo has sugerido, tío amado príncipe, debe ser ejemplar para la población de la ciudad entera? No, pero alto. No necesariamente tendría que imponerse a su padre la pena de muerte, a pesar de que él mismo lo pidiera aquel día en que decidió vaciarse las cuencas de sus ojos. Bueno, como a gritos imploraba a mi pobre progenitor que lo lapidaran ahí mismo en la plaza, o que fuese enviado sin retorno al exilio, en donde nunca más se viera obligado a dar explicaciones sobre sus hechos, y me hubiese conocido como esposo regente de la reina Yocasta. Sea pues de esta suerte como se resuelva el caso.
aplicaremos a nuestro padre la sanción que él mismo decretó, para quien resultara responsable del crimen del que entonces no se conocía aún al culpable. Y sirva de descargo a su favor, para que no le sea impuesta la pena de muerte, que él no tenía conocimiento de que aquel anciano a quien atacó en el camino a Delfos no era otro que su propio padre. Como tampoco sabía que la reina que Tebas le entregó en matrimonio como recompensa por haber descifrado el enigma de la esfinge era la misma persona que lo había traído al mundo como madre. Ah, Polinices, Eteocles, amados sobrinos, los felicito por haber empezado a ejercer sus funciones de gobierno, velando en todo por el interés de la patria y anteponiéndola a sus deseos personales y a su propia familia. Pero aún queda la parte más difícil de todas. Para que esta decisión cause el efecto legitimador que ambos necesitan, debe ser anunciada por los dos públicamente y en presencia de Edipo, Antígona e Ismene. Si ese es el precio que tenemos que pagar para demostrar al pueblo que Polinices y yo somos dignos de sentarnos en el trono como regentes de nuestra madre Yocasta, habremos de pagarlo sin demora. No sea que las dolientes palabras de nuestro sufrido padre o las tiernas súplicas de nuestras dos hermanas nos hagan temblar la mano con la que habremos de empuñar el cetro hasta que Antígona sea coronada como la nueva reina de Tebas. Que así sea. Sexta escena, la plaza pública de Tebas. Los hermanos pactaron que serían regentes por un año cada uno, y el propio Creón les dio su beneplácito con astucia sinuosa y fementida, y es que el poder busca al más limpio servidor de su pueblo. Muy poco, sin embargo, duraría aquel pacto que pudo haber traído la paz y la esperanza a nuestra tierra. Aferrándose al trono, Eteocles rompe su palabra de honor y Polinices va a refugiarse en Argos, donde urde un plan de reconquista que vindique su derecho de príncipe heredero. Oh dioses del Olimpo, que no se olvide nunca que la culpa de toda la borrasca de esa guerra correspondió a Eteocles, al negarse a entregar el poder como pactado. La usurpación del trono es cosa infame que debe castigarse con firmeza. Los dos hermanos tendrían que morir, uno a manos del otro. Eteocles murió defendiendo una de las 7 puertas de Tebas, y Polinices atacando su tierra de origen al frente de un ejército compuesto de mercenarios extranjeros. Han muerto ya los hijos de Yocasta. Eteocles y su hermano Polinices. Vuelve a manos de Creón, como lo mandan los usos y costumbres de esta tierra, el poder sobre Tebas y ese trono que parece impregnado de infortunios. Se cumple así la maldición que Edipo lanzó contra sus hijos en Colona, el lugar de su exilio doloroso, cuando el mayor de ellos fue a pedirle ayuda, pues Eteocles se negaba a honrar lo convenido y entregarle el trono, las murallas y estandartes de la ciudad de Tebas. Las princesas Antígona e Ismene regresaron entonces a su tierra natal, habiendo estado, hasta lo último, al cuidado de su ya anciano padre. Y ahora Creón ha ordenado, como uno de sus primeros edictos, que el cuerpo de Eteocles sea sepultado en tierra tebana, con los mayores honores y reconocimientos, como se merece un héroe que ofrenda la vida en defensa de su patria.
En cambio, ha dispuesto que el cuerpo de Polinices permanezca insepulto, fuera de las murallas de nuestra ciudad, para que dispongan de él en calidad de carroña a los buitres y chacales, como corresponde a un enemigo que profana con su planta el suelo venerado de la patria. Sí, pero con ese decreto Creón viola las costumbres religiosas de nuestros antepasados, que obligan a los familiares de todo difunto a brindarle una sepultura ritual y respetuosa. Tal prohibición representará sin duda un dilema para Antígona e Ismene, pues en caso de dejar insepulto el cadáver de Polinices, desobedecerían los mandatos de las madres subterráneas, las pavorosas Erinias, encargadas entre nosotros de vigilar que se cumplan las leyes que rigen los asuntos de la sangre. No quisiera encontrarme en este momento en las sandalias de estas dos princesas, la mayor de las cuales habrá de convertirse pronto en la nueva reina de nuestra sufrida Tebas. Creón, Creón, príncipe regente, Creón, 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 príncipe regente, Creón, 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 príncipe regente, Creón. Deseo comunicarles que he asumido la regencia de la ciudad ante la ausencia irreparable de mi sobrino Eteocles, muerto heroicamente defendiendo las puertas y murallas de nuestra amada Tebas. Eteocles cayó villanamente asesinado por la espada de su hermano Polinices, quien por la pérfida ambición de gobernarnos pidió y obtuvo el apoyo del ejército de Argos, a donde fue a vivir como exiliado y donde casó con la hija del rey de nuestros más irreconciliables enemigos. En razón de mis legítimos lazos de sangre con la madre de Eteocles, la difunta Yocasta, y con la anuencia de Antígona Ismene, asumo desde hoy el poder total en Tebas. Y para evitar aventuras como las acontecidas en tiempos recientes, pondré buen cuidado en impedir que nadie vuelva a anteponer sus asuntos de familia a los sagrados intereses del Estado. De ahora en adelante se estará con la patria o en contra de ella. Creón, príncipe regente, Creón. Con estas normas me propongo construir la nueva grandeza de Tebas, y para borrar dudas acerca de lo que me he propuesto, he celebrado ya las honras más fastuosas para un héroe de la patria, como lo fue sin duda mi sobrino Eteocles, que supo derramar y ofrendar su sangre por todos nosotros, y yace por lo mismo en un túmulo de mármol esculpido. Y por el contrario, he prohibido acercarse o intentar siquiera el más pequeño ritual de duelo ante el cadáver de ese infame traidor de nuestra patria, llamado en vida Polinices, y quien ose contravenir lo que aquí ha quedado dispuesto, habrá de recibir la muerte por castigo. ¡Creón! Vemos ya como Creón, aprovechando la circunstancia, valiéndose del arte de invocar a los muertos para hacerse de las llaves del reino tan preciadas, manda romper las leyes superiores en aras de alcanzar su cometido como tirano dueño de este mundo. ¿Acaso quiere ignorar el temerario que Antígona ha resuelto confrontarlo esgrimiendo valores que trascienden los caprichos humanos? Los argivos se han marchado ya de Tebas. No son sino un maltrecho ejército de sombras. La verdadera lucha está pendiente. Por un lado, el mandato de la sangre, y por otro,
el orden del Estado. Séptima escena. En el interior del Palacio Real, las princesas Antígona e Ismena. ¿Te has enterado, hermana querida, del edicto que acaba de imponer Creón a los ciudadanos de Tebas? No, Antígona, no sé nada de eso. Pero por la ira que se refleja en tus ojos, no ha de pasar ni un minuto más sin que tú misma, hermana, me refieras hasta el más niño detalle. Creón ha decretado que se otorguen a Eteocles los honores fúnebres que corresponden a un héroe. Y de esta suerte, ahora yace honrado bajo tierra. En cambio, ha prohibido que alguien intente hacer lo propio con Polinices. Ay, hermana, no solo es un delito ponerlo bajo tierra, sino incluso llorarlo. Y ha decretado que quien transgreda estas prohibiciones suyas se convierta en reo de muerte y sea públicamente lapidado en la plaza. Estos son los hechos a los que nos enfrentamos, Ismene, y a nosotras, como parientes de sangre de Polinices, no nos queda sino hacer honor al linaje de nuestras antepasadas, o ser indignas de ellas por temor al castigo. Pero, ¿qué podríamos hacer en contra de lo que ha sido decretado? Dulce Ismene, quiero saber si estás dispuesta a ayudarme a cumplir con los sagrados deberes religiosos para con nuestro hermano. ¿Te atreverías a darle sepultura, sabiendo que lo prohíbe el decreto de Creón y que éste tiene el poder para castigarte si lo desobedeces? Nuestro tío no tiene derecho a impedirnos cumplir nuestras obligaciones ancestrales con un hermano de sangre. Al menos aún, cuando de acuerdo a la línea de sucesión materna que impera en esta tierra nuestra, pronto habré de convertirme en la siguiente soberana de Tebas. Ay, Antígona, hermana querida, te ruego sensatez en estos momentos que tanta falta hace. Tras la muerte de nuestra madre, nuestra padre y nuestros hermanos, solo quedamos tú y yo en este mundo para seguir el linaje real de nuestro matriarcado tebano. Piensa, por favor, lo que podría ocurrirnos si con nuestra desobediencia provocamos la cólera de Creón, que todavía gobierna como regente en Tebas. Debemos ser prudentes, Antígona, ante las desmedidas ambiciones de poder de nuestro tío. ¿Acaso no ves lo que él realmente pretende? Apoderarse del trono de Tebas de manera permanente, para que ahora sean los varones quienes ejerzan el poder público y para que sean solo ellos quienes impongan las leyes, mientras que a nosotras, las mujeres, se nos obligará de ahora en adelante obedecerlos en todo lo que ordenen. Yo estoy de acuerdo contigo en luchar porque ello no suceda. Pero escúchame, no creo que el medio que te propones emplear para enfrentar la ambición de poder de Creón sea el camino más prudente para hacerlo. No he de forzarte, querida Ismene, a hacer algo que quizás podrías pagar al precio de tu vida. Por mi parte, ya he decidido. Primero que nada, enterrar a Polinices, porque así me lo dicta mi conciencia más íntima. Si he de optar por cumplir o no con lo que ha ordenado el actual regente, me decido por obedecer las normas establecidas por aquellas que viven y mandan allá abajo. Si en ello me va la vida, nada importa. Una vez muerta, he de pasar más tiempo con las madres subterráneas que el que tengo destinado a vivir en este mundo, contigo y con el tiránico Creón. ¿Qué caso tiene que te arriesgues a provocar la ira del tirano? Necesitas estar viva si quieres suceder en el trono a nuestra sufrida madre. Miemón, tú bien sabes que el hijo de Creón está enamorado de ti.
y confía en convertirse pronto en tu leal y obediente consorte. Primero están mis deberes como pariente de sangre del difunto Polinices. Si mi tío llega a ordenar mi muerte por cumplir ese sagrado compromiso de familia, entonces serás tú, temerosa Ismene, la que herede el trono de nuestra madre, y Hemón o cualquier otro podría convertirse en tu futuro rey consorte. Estás en tu derecho, querida Ismene, de actuar como lo creas más conveniente. Pero te advierto que ante la desmedida ambición de Creón por quedarse con el trono de Tebas, la prudencia que sugiere será considerada por él como una muestra de sumisión absoluta ante el poder que actualmente detenta. Ahora que están muertos Polinices y Eteocles. Octava escena. Pasadas unas horas de la conversación entre Antígona e Ismene, entra al gran salón del Palacio Real un guardia llevando a Antígona. Mi señor, sorprendimos a Antígona violando el decreto que emitiste esta mañana. Estaba echando tierra sobre el cadáver del traidor Polinices. ¿Qué ordenas hacer con ella? Espera, primero hablaré con mi sobrina. Quiero saber qué es lo que se proponía con esta acción la muy osada princesa. Y tú, Antígona, sé breve al responder. Y dime si estabas al tanto de la prohibición decretada por mí, tal como lo prometía el heroico Eteocles. ¿Cómo no iba a saberlo? Si a todos en la ciudad les han hecho conocer tus aberrantes instrucciones. ¡Por supuesto! Creón, que estaba enterada. Y aún así, te atreviste a pasar por encima de la ley del Estado. ¡Ah! ¡Insensata Antígona! ¡Tu ley no es una norma decretada por el supremo Zeus, ni por Dike, la aliada de las implacables diosas subterráneas! Y no creo que tus mandamientos tengan tanta fuerza como para oponerse a las leyes establecidas por las diosas de nuestros antepasados. Seguramente tus actuales disposiciones de gobierno tendrán una vigencia pasajera, mientras que la validez de aquellas no es de hoy ni de ayer, sino de siempre. Por eso es que opté por cumplir el mandato que me ordena sepultar a un pariente de sangre, como también se lo prometí a Polinices cuando fue a entrevistarse con nuestro padre en Colona. Lo hice por él. Sí, por él, como lo haría por ti mismo. Despótico, Creón, si te vieras en situación igual, y aunque seas un sacrílego. Pues no he de permitir que nadie, escúchame bien, nadie, ni siquiera tú misma, se arrogue el derecho de desconocer lo ordenado por las leyes que rigen desde hoy el Estado tebano. Menos aún tratándose de alguien que como tú se atreve a hablarme con tanta altanería. ¡No, Antígona! ¡No! Si te dejara hacer tu voluntad, trocaríamos los papeles, los géneros, y el hombre serías tú y yo la mujer. ¡No cargaré con el epíteto de afeminado que asestó tu padre a tus dos hermanos! ¡Nada de eso estoy dispuesto a que se diga de mí ahora, cuando me encuentro ciñendo finalmente la corona y empuñando el timón del gobierno de esta patria! No siempre quien ocupa el trono tiene, por ese solo hecho, la razón en todo lo que dice y hace. Tiene, sí,
la responsabilidad de las decisiones y normas que a todos deben imponerse. Y para garantizar que sean las mejores, un gobernante debe escuchar la opinión de su pueblo. ¡Al pueblo, Creón! ¡El pueblo! Solo un ciego de vanidad y de arrogancia como tú tiene a mal recurrir al consejo de los demás para tomar las decisiones que como soberano le competen. ¡Pregunta! Consulta a tu alrededor. Verás cómo hay razón en esto que te estoy argumentando. Las disposiciones de un gobernante no deben estar nunca en contra de la voluntad mayoritaria de aquellos que gobierna. Cuando esto ocurre, sus acciones pierden toda legitimidad y carecen del apoyo que debería darles el pueblo. ¡Ya! ¡Antígona! ¡Ya! Te ordené que fueras breve en tu respuesta y ya te has excedido, faltándome además el respeto como hombre. El punto es este, Antígona. Contra la razón del Estado no habrá desde ahora alguna otra que valga. ¡Soldado! Señor. Lleva a esta infractora a cumplir su sentencia. Enciérrala en una tumba entre 4 paredes. Ahí, mientras sus madres protectoras tengan bien venir a recogerla, podrá dialogar a sus anchas con ella. Y ahí también podrá esgrimirles. La fuerza espiritual de la princesa deja temblando a Creón, que no esperaba argumentos tan firmes y certeros de quien, a más de ser la heredera, resulta piadosa en grado sumo, dueña de una elocuencia que perturba el pensamiento de Creón, que está anclado todavía en la falacia de creer que sus simples convicciones dominan el mundo y los planetas como si fuese un dios incontestable. Antígona ha expresado lo que siente, y su tío se resiste a lo que escucha por vanidad, por miedo a que sucumba su proyecto mendaz y retorcido. Así el goce del trono lo ha extasiado, privándolo del juicio necesario para ordenar las casas de este gobierno. Así también, soberbio, ha acabado la tumba de sus seres más cercanos. Señor, está aquí tu hijo Hemón, que desea verte con urgencia. Hemón, hijo querido. Padre. ¿Vienes acaso a manifestarme tu enojo? Tu enojo, Hemón, por la sanción que he impuesto a la mujer con quien pensabas casarte. ¿O vienes, por el contrario, a informarme como buen hijo respaldas lo que tu padre ha hecho en bien de la patria? Sabes bien que siempre he estado atento a aprender de ti lo que has querido enseñarme, Padre mío, para ser, por encima de todo, un ciudadano ejemplar de nuestra amada Tebas. Ninguna boda sería para mí tan estimable que la prefiera a tu buen desempeño en el gobierno. Hijo, que me haces sentir orgulloso de la educación política que te he brindado y procurado. Nada lastima tanto a un padre como tener un mal hijo. Y yo quiero a mi vez ser un buen padre para ti, como deseo fervientemente ser también un buen padre de la patria. Y por eso, Hemón, por eso, al enterarme que Antígona violó el decreto que había establecido, me vi obligado a imponer en las actuales circunstancias este castigo. Tuve que sancionarla, Hemón. Tuve que sancionarla como lo ordena la ley. Mal haríamos, hijo adorado, en permitir que cualquiera se sitúe a partir de hoy por encima de las leyes del Estado. Y peor aún, si se trata de una mujer. Entiendo la razón de lo que dices, Padre. Sin embargo,
Tú también me has enseñado que entre los muchos dones que los dioses conceden a los mortales, un lugar muy destacado lo ocupa la prudencia. Tu sola presencia, tu figura y tu jerarquía imponen gran respeto al hombre o mujer de la calle. En cambio yo, disimulado en el anonimato, puedo escuchar lo que dice la gente. Y hoy día, la ciudad se lamenta por la suerte de esa joven princesa, a la que has condenado a morir emparedada de forma tan injusta, tan solo por atreverse a cumplir con las costumbres que fueron establecidas por nuestros antepasados. ¿También tú vas a pedirme como ella que dé marcha atrás a lo ordenado? Vengo únicamente a rogarte que te hagas eco de lo que la gente de tu ciudad espera de tus primeras decisiones de gobierno. Ni por la edad, ni por el poder que detento voy a aceptar el consejo de una mujer o de los jóvenes en decisiones de gobierno. Que no es asunto de edad, de sexo o de sexo, padre, sino de prudencia política, como tú mismo me lo has enseñado. Y en este momento, la prudencia recomienda atender el conceso de tu pueblo, que se manifieste en este sentido en las calles, sin se guarda de hacerlo abiertamente por temor a las severas consecuencias que les acarrearía contrariar tu reciente decreto de gobierno. Muchos mantienen aún vivos los recuerdos de los excesos cometidos por Edipo cuando trataba de hallar al culpable de la muerte de Layo. ¿Acaso he de gobernar esta ciudad de acuerdo con el gusto de los demás y no de acuerdo con los dictados de mi mejor entendimiento? Una ciudad no puede ser gobernada atendiendo el criterio de una sola persona. Vivimos en una sociedad que aspira a convertirse en una ciudad, estado más justa, comparada con otras que existen en el mundo. ¿O no es así, respetado Padre mío? Entonces, ¿para qué sirve el poder del gobernante si no puede ordenar aquello que le parece más justo o conveniente? ¿Acaso existe un límite al poder que puede ejercer un soberano con respecto a su pueblo, cuyo gobierno le ha sido encomendado? Sí, es cierto. Y ese límite consiste en no violentar con sus mandatos las leyes no escritas de la justicia, que los dioses han señalado como debida para todos por el solo hecho de ser humanos. Es lo que trató de explicarte esa joven princesa, a la que, por temor a que te hiciera revertir tu mandato, has enviado a cumplir una injusta condena. En el fondo, lo que temes en ella es a la mujer, con todo lo que esta formidable circunstancia trae consigo. La mujer, que es la única capaz de establecer un vínculo natural y permanente con sus hijos, que son sangre de su sangre. Lo que temes en el fondo es todo lo que Antígona representa y que sirve de base a todo matriarcado. Pero cuidado, Padre mío, cuidado. En apoyo de Antígona están las leyes no escritas de la naturaleza y de la sangre, que ella quiso honrar al sepultar a Polinices, y que tú no aceptaste ni siquiera atender en tu soberbia y cegado por el afán de poder que algún día ha de pesarte como plomo. Aquí estoy, príncipe
príncipe regente. Te he mandado llamar, mi buen Tiresia, porque quiero preguntarte si consideras que he obrado bien o mal al expedir el decreto que di a conocer esta mañana a la población de nuestra amada Tebas. Tuve hace un momento un fuerte altercado con mi hijo Hemón, a quien he venido preparando para que a mi muerte me suceda en el trono. Muerta mi hermana Yocasta y su consorte Edipo, y también sus 2 hijos varones, que podrían haber ejercido el trono como regentes, los dioses, Tiresias, los dioses me ofrecen la oportunidad única de iniciar aquí, entre nosotros, un sistema patriarcal. Solo quedaban como obstáculo las 2 hijas de Yocasta, Antígona e Ismene, pero ya he ordenado la reclusión permanente de Antígona, y por lo que toca a Ismene no me preocupa, no tiene los arrestos necesarios que se requieren para desobedecer mis órdenes, y sin embargo, Tiresias, nada incomprensible parece interponer un obstáculo tras otro a este antiguo sueño mío. No estoy dispuesto a que un estúpido romance juvenil se interponga en la realización de mi sueño más anhelado. Parece que solo a los invidentes nos es dado advertir cómo los dioses suelen entretenerse de tiempo en tiempo, ofreciendo a los mortales fugaces ejercicios de poder, que los incitan a buscar cada vez con más vehemencia ese néctar delicioso y adictivo que pronto empieza a convertirse en un negro veneno, y que acaba por enloquecerlos a ellos y a todos los que pertenecen a su estirpe. Piensa, príncipe amigo, que Hemón seguramente ha de casar con Antígona, y así podrá gobernar Tebas, como tú lo habías soñado. ¡Sí! Pero lo haría solamente en calidad de consorte de la reina, como ya ocurrió con Layo y con Edipo. A lo que aspiro, Tiresias, es que mi hijo sea el titular del trono, pero por derecho propio. Señor, perdona la interrupción, y también que sea yo quien te dé a conocer esta infausta noticia. Tu hijo, Hemón, no bien salió de esta sala, se fue lo más veloz que pudo al lugar donde se encuentra la tumba que mandaste construir para emparedar a Antígona, sin que ninguno de nosotros pudiera impedírselo. Se ha encerrado allí con ella y se ha negado a salir desde hace ya varias horas. Ah, Creón, si mis ojos pudieran ver, no lo creerían. A un ser viviente mantienes en una tumba y abandonas a un muerto insepulto sobre el polvo. Qué insensibles y necios pueden llegar a ser los hombres que ascienden al poder por meros azares de la vida. Si conocieras la prudencia política, si tu voluntad fuera en verdad proteger a tu hijo, tendrías que ir inmediatamente a su rescate para evitar el sufrimiento de un mal que podría llegar a ser irreparable. Es el último aviso que te ofrece la suerte para que rectifiques tu rígida e implacable conducta. Rinde ya tu corazón, obstinado príncipe, y aprovecha esta oportunidad de pasar a la historia de Tebas, no como un tirano más, sino como un gobernante que ama de verdad a su pueblo y a su hijo. Decídete, Creón. Hazlo, o habrás de arrepentirte el resto de tu vida. Decidido está. Iré de inmediato hasta la tumba en la que he recluido a Antígona y que ahora comparte con mi terco y adorado hijo Hemón. Sin duda, como sugiere Tiresias, mi hijo es capaz de cometer una imprudencia grave por ese amor que dice profesarle a su prima. ¡Acompáñeme la guardia! Puesto que parece que no tengo alternativa, estoy dispuesto a perdonarle la vida a esa ingobernable mujer con tal de salvarla de mi único heredero. Que sepa mi pueblo que yo también soy capaz de cometer errores. No
escena. Creón entra en la tumba cárcel en la que Antígona yace muerta en los brazos de Hemón. Ah, padre, tirano cruel de la dolida Tebas, ¿qué haces aquí? ¿Cómo te atreves a profanar la última morada de esta princesa que había aceptado, por amor, desposarse conmigo? Has acabado con la vida de Antígona y con la de ella. También lo has hecho con la mía. ¿Qué autoridad pensaste te asistía para provocar una situación como esta? ¿Qué ley caprichosa creíste te autorizaba a contravenir los mandatos de las antiguas diosas de la sangre? No, Hemón, hijo mío, no. Ebrio de poder, has conseguido finalmente lo que te proponías. Eliminar a mi adorada Antígona, legítima heredera en la línea sucesoria de Yocasta. Y por lo mismo, el mayor obstáculo que existía para la consecución del cambio de linaje que te has propuesto imponer en Tebas desde hace ya varios lustros. Los seres humanos, Hemón, estamos obligados a cambiar constantemente las maneras de organizarnos políticamente para encarar más eficazmente los retos del presente y del futuro. Mi propósito, hijo adorado, no era otro que cambiar este ya inoperante matriarcado en el que vivimos. Veo que sigues todavía ciegamente obstinado en tu egoísta y vano propósito. No, pero el futuro es nuestro. Hijo Hemón, abre los ojos. La única forma de apoderarnos de él es cortar la cabeza del dragón milenario de una vez y para siempre. Ayúdame, Hemón, a que la sangre materna no prevalezca ya más sobre los supremos compromisos que debemos tener los hombres, Hemón, con el suelo patrio y con el Estado. Antígona y yo decidimos, por amor, ser fieles al mundo que respeta y privilegia las ligas de sangre que se originan en los sagrados vientres de las madres. Y esto, por encima de las nuevas relaciones de poder que sueñas con establecer entre los hombres, el suelo y el Estado. Quédate, entonces, a gobernar en soledad sobre las cenizas del mundo que tú mismo has creado y sobre la pesadilla que quieres imponer a tu pueblo. Saca Hemón una espada con la que intenta matar a su padre, que esquiva la estocada. Al ver que ha fallado el golpe, Hemón dirige la espada contra sí mismo y se la clava en el abdomen, cayendo muerto sobre el cadáver de Antígona. Ah, por piedad. Diosas y dioses del Olimpo, implacables, no me castiguen de esta manera tan cruel e irreversible, no me arrebaten hacia Hemón, el único hijo varón que me quedaba vivo. Sin él no podré culminar mi sueño que los mismos dioses y diosas practican en el Olimpo. ¿Es que acaso no era ese el deseo de Apolo de que fuese yo quien estableciera aquí en Tebas una costumbre similar a la que se vive allá arriba en el Olimpo, donde Zeus reina sin ambajes como supremo Dios Padre? ¿No era eso acaso lo que Apolo esperaba de mí cuando me permitió ocupar finalmente el trono de esta ciudad en la que he nacido? ¡Ay, señor! ¡Mi señor! ¡Qué cosa tan infausta nos han venido a informar desde palacio tu esposa! Eurídice, al enterarse que su hijo Hemón había decidido encerrarse y morir al lado de su adorada Antígona, se ha clavado ella misma una daga en el corazón y ha muerto ahí, en su alcoba.
las diosas y los dioses del Olimpo. ¿Acaso Apolo quiso poner a prueba conmigo el inmenso poder de las eriñas, las innombrables madres subterráneas? Y parece que en esta ocasión las diosas le han ganado la partida a los dioses del Olimpo, y el único perdedor en este injusto juego he sido yo, y conmigo también mis seres amados. Hoy me encuentro al final de este frustrado intento, sin el hijo a quien quise heredar el trono de la ciudad que finalmente gobierno, y sin esposa legítima con quien procrear nuevos descendientes a futuro. Pero estoy convencido que la batalla entre hombres y mujeres, en la que hoy me ha tocado perder a mí, apenas está empezando aquí mismo en Tebas, y en otras partes del mundo surgirán otros creones que también propondrán a sus pueblos implantar el patriarcado como la norma que rija en el futuro la vida de su sociedad y de su estado. Yo ya no veré cumplirse este sueño mío tan anhelado. Y maldigo por esto a las diosas que se ensañaron conmigo y con mi estirpe. Que los dioses entonces permitan al menos que en el porvenir alguien se acuerde de mi nombre y mis empeños, y yo voy a encarar el destino que no puede ser otro que el destierro o la muerte. Que gobierne pues Ismene como la nueva reina de Tebas, tal como lo han dispuesto las vengadoras diosas de la sangre. ¡Viva la nueva reina! ¡Viva la reina Ismene! ¡Viva Ismene la prudente! ¡Viva Tebas! Oh, nobles ciudadanos de esta tierra, atendamos las voces que nos dicen que el bien común ideal solo se alcanza en la justa medida que equilibra la voluntad del pueblo y la del príncipe, la cual jamás debiera confundirse con supuestos mandatos de los dioses. Así ocurrió con Creón, quien no supo entender que los tiempos de los hombres no son siempre los mismos de los pueblos, los cuales nunca aceptan con agrado la imposición de sueños personales que violentan los tiempos colectivos. Un castigo ejemplar ha de imponerse a todos los que juegan a ser dioses y pretenden tratarnos como piezas en los ruines tableros de sus juegos, sin que nunca parezca importarles la dignidad que a todos corresponde por la simple razón de ser humanos. Quien haya presenciado estas historias de dichas e infortunios, de secretos y enigmas, de lealtades y traiciones, abra bien los oídos y los ojos del alma, ya que en ellos se concentran verdades muy antiguas, pero vivas, que pueden ayudar a que el futuro sea menos azaroso y desmedido que en la famosa Tebas milenaria. Ojalá que se encuentren siempre formas de transmitir el cetro y la corona, sin engendrar desastres e infortunios, ya sea de un rey o de una reina, y que así la tragedia que hemos visto desarrollarse en Tebas, la doliente, inspira a quienes vayan a llevar la nave del Estado hasta buen puerto, en ciudades y tiempos venideros. Que los dioses permitan que así sea.
que la pasión sea la que funda. Esta obra ha seguido un camino, se los cuento yo como parte interesada de todos estos adorables amigos, actores, actrices que me acompañan, ha seguido un camino realmente exitoso en la gran cantidad de funciones que hemos dado ya. Quizás el broche de oro que nos conmovió un poco a todos, es estar en esta casa que es tan emblemática, es un monumento histórico, y poder hacer el Rey Creón aquí ha sido para nosotros un privilegio. Él es un poco hoy el que nos recibe en su casa, pero siempre llama a compartir estos aplausos al autor de este texto tan memorable, Alejandro Carrillo Castro. Gracias a ustedes por su paciencia, a este generosísimo grupo de actrices y actores que ya por cerca de 70 representaciones nos han hecho favor de plantear este tema de equidad de género o de inequidad de género, que es uno de los programas que la Fundación Miguel Alemán nos ha autorizado, precisamente en memoria de que fue el presidente Miguel Alemán quien en 1946 acordó mandar una iniciativa para que las mujeres pudieran votar en el país a nivel municipal, y por eso es que forma parte de este programa. La primera vez que se presentó esta obra fue cuando don Miguel Alemán era gobernador del estado de Veracruz, precisamente en un teatro de Veracruz, y desde entonces ha tenido afortunadamente una magnífica suerte de tener la acogida que están teniendo. La versificación del coro, que es lo más difícil, yo esto no sé mucho, la hizo el poeta Mariano Flores Castro. Ah, claro. Alemán, que me tuvo la paciencia de decir, no expliques demasiado la obra, deja que sean los actores las que lo planteen. Muchísimas gracias, don Miguel, y muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias.